Amén. Yo quería compartir una breve historia de Zaqueo. Dice la palabra del Señor que Zaqueo oyó hablar de Jesús. Dice que Zaqueo tenía hambre de Dios. Zaqueo había oído hablar las maravillas del Señor Jesús. Zaqueo había oído hablar que Jesús sanaba enfermos. Zaqueo había oído hablar que Jesús limpiaba a leprosos, que Jesús resucitaba a los muertos, que Jesús había limpiado enfermos, había hecho maravillas. Había oído, hermanos, las maravillas del río Jordán. Había oído tantas, hermanos, maravillas que dijo: yo quiero a ese Jesús. Y dice la palabra, hermanos, que Zaqueo dice que cuando Jesús pasaba, procuró ver quién era Jesús. Dice, pero no podía, porque era pequeño. Es decir, tenía una limitación. Hay muchas veces que nosotros tenemos limitaciones para acercarnos a Dios. Hay muchas veces que nosotros tenemos limitaciones para acercarnos a Dios. Nos falta la fe. Hay muchas veces que nos falta la fe, o nos falta, hermanos, sinceridad, o nos falta, hermanos, muchas veces pureza. Muchas veces, hermanos, nos falta, dice la Biblia, dice la Biblia, me buscaréis y me encontraréis, porque me buscaréis de todo corazón. Hay muchas veces que no le buscamos de todo corazón. En la Iglesia Católica, muchas veces, hermanos, no le buscan de todo corazón. Veo, hermanos, que muchas veces, en muchas ocasiones, no se le busca a Dios de todo corazón. Dios no está en una religión. Dios no está detrás de un ídolo. Escúchame, a Dios se le halla en el Espíritu. Dice, porque es necesario que los que le adoran, le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo es necesario que le adoren? En el espíritu, de corazón, con sinceridad. Dios quiere que le adores con sinceridad. Escúchame, algo bueno que tenía Zaqueo era que él quería buscarle a Jesús con sinceridad. Él había oído hablar a Jesús, hermanos, y él quería buscarle con todo corazón. Él había oído hablar de las maravillas de Jesús y dijo, yo quiero tocar el borde de su manto. Yo quiero acercarme a ese Jesús. Yo quiero a ese Jesús. Escúchame, cuando yo voy por la calle, yo veo a muchas personas que tienen aflicciones, que tienen, hermanos, depresión, que tienen, hermanos, desesperación. Veo muchas personas, hermanos, que están, hermanos, que tienen su casa arruinada, que tienen su casa desolada. Te digo algo, necesitas a Jesús en tu casa. Necesitas a Jesús en tu casa, al igual que Zaqueo. ¿Sabes por qué? Te lo voy a demostrar por la palabra. Fíjate, te voy a contar un testimonio. Yo estaba en una ocasión paseando por la calle. Y le dije a un hombre, necesitas a Dios. Y me dijo aquel hombre, después de todo lo que me ha pasado, ¿me hablas de Dios? Aquel hombre, hermanos, me dijo, se quedó atónito. Dijo, bueno, a ver, yo también he pasado por cosas, yo también he pasado por aflicciones. Aquel hombre, hermanos, pasó, hermanos, por una mala racha. Aquel hombre, hermanos, pasó por una mala situación.
pasó por una mala época, pero te digo algo, aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, aunque pasemos por malas rachas, Dios siempre está con nosotros. La última palabra la tiene Dios. Le dije a este hombre, yo también he pasado por aflicciones, yo también he pasado por malas situaciones. Y cuando le conté, hermanos, mi aflicción, cuando le conté, hermanos, mi herida, cuando le conté, hermanos, lo que a mí me sucedió, aquel hombre, hermanos, se quedó perplejo. Y, hermanos, me dijo, yo no lo sabía. Te digo algo, todos necesitamos de Jesús. Necesitamos a Jesús. Cuando este hombre, hermanos, estaba en una mala situación, cuando este hombre, hermanos, estuvo en una aflicción muy profunda, cuando este hombre, hermanos, estuvo en la cárcel, se acordó de mí e invocó a Dios. Te digo algo, que no te haga falta, hermanos, estar en lo más bajo para acordarte de Dios. Porque hay veces, hermanos, que somos tan desagradecidos. Hay veces que somos tan desagradecidos que en lo malo nos acordamos de Dios, pero en lo bueno le damos la espalda a Dios. Yo te digo, hermanos, en lo bueno Dios es bueno y en lo malo Dios sigue siendo Dios bueno. Amén. Escúchame, siguiendo con la historia de Zaqueo, dice la palabra que Zaqueo seguía, dice la palabra, Zaqueo como quería llamar la atención de Jesús. Dice la palabra que se subió a un árbol sicomoro. Dice, y se subió a un árbol sicomoro porque era pequeño, porque él tenía una limitación y esa limitación, hermanos, la quería romper. Yo te digo algo, cuando tengas limitaciones delante de Dios, intenta romperlas. Ya sea, hermanos, la hipocresía, ya sea el pecado, ya sea cualquier tipo, intenta romper tu limitación. El pecado, hermanos, es lo que nos separa de Dios. Dice la palabra, vuestros pecados han hecho divisiones entre vosotros y yo. Pero yo te digo algo, es necesario que te acerques a Dios con sinceridad. Zaqueo, hermanos, tenía una limitación, y es que era pequeño. Pero a pesar de ser pequeño, ¿sabes qué hizo? Se acercó al árbol sicomoro, llamó la atención a Jesús. ¿Y sabes, hermanos, qué hizo? Cuando Jesús pasaba por ahí, Jesús miró al árbol sicomoro y le dijo a Zaqueo, Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo more en tu casa. ¿Y sabes una cosa? Cuando Zaqueo, hermanos, descendió, cuando, hermanos, Zaqueo, dice la Biblia, que oyó esta palabra, dice que le oyó gozoso. Le oyó gozoso, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque entendió, hermanos, que él había recibido el mensaje de la salvación. Escúchame, cuando el mensaje de la salvación penetra en nuestro corazón, recibimos gozo, recibimos salvación, recibimos alegría. Escúchame, necesitamos a Dios mucho más de lo que nosotros pensamos. ¿Sabes lo que necesitamos? Necesitamos un toque de Dios. Estoy, hermano, cansado de las iglesias, hermanos, que solo piensan en ellas mismas. Necesitamos, hermanos, a Zaqueo. Necesitamos, hermanos, que Jesús more en nuestra casa. Necesitamos que Jesús restaure nuestra casa. Necesitamos gente, hermanos, que Jesús restaure nuestro hogar. Necesitamos que Jesús restaure nuestro ministerio. Necesitamos que Jesús restaure nuestro altar. Necesitamos que Jesús restaure nuestras vidas. ¿Sabes para qué? Para predicar las buenas nuevas. Te digo algo. Hay muchas veces que pasamos por valle de sombra y de muerte y no nos acordamos de Dios. Te digo algo, la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios.
aquel hombre, hermanos, Zaqueo, dijo, yo voy a él, yo voy a él, yo voy a él, porque aunque tengo limitaciones, yo sé que él me ha llamado. Dice, y le recibió gozoso. ¿Sabes por qué le recibió gozoso? Porque sabía, hermanos, en quién había confiado. Hay veces, hermanos, que no entendemos quién nos ha llamado. Hay veces que no entendemos, hermanos, quién es el que nos ha llamado. Te digo algo, si Dios es el que te llama, confía en Dios. Confía en el Señor, hermanos, porque fiel es el que te llama, hermanos. Dice la palabra que Él no nos dejará, hermanos, ser tentados más de lo que nosotros podamos ser, más de lo que nosotros podamos soportar. Amén. Dice quisiera contar un testimonio, amén, de evangelismo. Y es que cuando yo iba por la calle, recuerdo, hermanos, que yo tenía la presencia del Señor. Y fíjate, tenía, hermanos, era un día de estos, hermanos, que tenía la unción. El Espíritu de Jehová estaba sobre mi vida. Te digo algo, Jesús se había acercado a mi vida. ¿Sabes por qué? Porque yo he invitado a Jesús en mi vida. Yo he invitado, hermanos, a que Jesús more en mi casa. Y como Jesús está en mi casa, yo quiero que también otras personas tengan a Jesús en su casa. Y yo siempre voy a predicar a las calles diciendo, necesitas a Jesús en tu casa. Le dije a una persona, necesitas a Jesús en tu vida. Lleno del Espíritu Santo, le dije a una persona, me da igual, hermanos, de la etnia que seas, necesitas a Jesús en tu vida. Y aquel hombre me decía, hay muchas religiones, ¿cuál es la verdad? Mahoma, Buda, Confucio, ¿cuál es la verdad? Le dije, mira, el único líder que dijo, yo soy la resurrección, la verdad y la vida, fue Jesús. Y el único que lo hizo fue Jesús. Créele a Jesús porque Él es la verdad. No solo porque lo dijo, sino porque lo hizo. Cree a Jesús. Dijo Jesús, si no me creéis por mis palabras, creedme por mis hechos. ¿Sabes por qué? Escúchame, hay un dicho que dice, pesan más los hechos que las palabras. Las palabras hablan, los hechos arrastran. Y escúchame, los hechos de los Jesús pesan tanto, hermanos, que hay que creerles. Hay hechos históricos, hay hechos arqueológicos, hechos científicos de que Jesús existió, de que, hermanos, están los hechos de los apóstoles para demostrar de que Jesús existió y fue verdadero, hermanos. Nosotros tenemos una verdad tangible y tenemos que anunciar la verdad, hermanos, a los inconversos, a los incrédulos. No nos podemos quedar quietos. Tenemos que anunciar las buenas nuevas. Necesitamos, hermanos, decirle a la gente, necesitas a Jesús en tu casa. Al igual que la gente, hermanos, al igual que nosotros, necesitamos a Jesús en nuestras casas. Para acabar con el mensaje, fíjate, algo que me maravilla del mensaje de Zaqueo es que cuando él entendió el mensaje, dice la palabra del Señor, dice que él le recibió gozoso. Dice, y le empezaron a criticar. Le empezaron a criticar, yo me imagino que eran los religiosos, porque dice, porque era pecador. Porque era pecador. Dice, hermano, te voy a decir una cosa. Hay veces que te van a criticar por ser santo. Hay veces, hermanos, que te van a criticar por hacer las cosas de Dios. Pero yo te digo algo, si te critican por hacer las cosas de Dios, siéntete bienaventurado, porque dice la palabra, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos.
Eso dice la palabra, hermanos. Yo no me lo estoy inventando, lo dice la palabra. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas. Hermanos, nuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos, si antes le persiguieron a los profetas, si a Cristo se lo hicieron, si al árbol verde, hermanos, se lo hicieron, a nosotros también se lo van a hacer, a nosotros también nos lo van a hacer. Y fíjate, sigue diciendo, hermanos, la palabra, hermanos, de Zaqueo. Ahora viene, hermanos, la respuesta, ahora viene el arrepentimiento de Zaqueo. Dice, fíjate, si algo he hecho mal, se lo devuelvo cuadruplicadamente. Si algo he hecho mal, se lo devuelvo cuadruplicadamente. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo. Se lo devuelvo. Zaqueo estaba arrepentido. Y dice, hermanos, el Señor Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Escúchame. Cuando Jesús dice esta palabra sobre tu vida, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Gózate en el nombre de Jesús.